el conjunto de vectores de onda K que generan ondas planas con la periodicidad de una red de Bravais determinan su red recíproca, ¿sí? O sea, definimos la red recíproca a partir de un conjunto de vectores de onda K que generan ondas planas con la periodicidad de esa red de Bravais, ¿sí? Así definimos la red recíproca de una red de Bravais, ¿ok? Entonces, poniéndolo en ecuaciones, ¿sí? Tenemos una red de Bravais que cumple con esta condición para los distintos puntos de la red, ¿sí? Para todo N1, N2 y N3 perteneciente a los enteros, donde A1, A2 y A3 son los vectores primitivos. Y entonces lo que queremos hacer es buscar todos los K, ¿sí? Que generen ondas planas, ¿sí? Que tengan periodicidad en la red de Bravais. O sea que si yo tengo E a la K, E a la IK, R más R mayúscula, esto tiene que ser igual a E a la IK R si es que mi onda plana es invariante ante traslaciones en vectores de la red de Bravais. ¿Sí? Eso es lo que estoy pidiendo. Entonces yo quiero encontrar todos los vectores de onda K, de forma que esto valga para todo R perteneciente a la red de Bravais. ¿Ok? Y así defino el conjunto de esos K que hagan satisfacer esta ecuación, van a ser el conjunto de los K que van a definir mi red recíproca, ¿sí? Y después vamos a encontrar algunas propiedades sobre esta red recíproca y después le vamos a dar un uso y vamos a ver cómo la podemos emplear. Entonces, esto que está acá es lo mismo que decir, ¿sí? Que E a la I, K, R mayúscula, ¿sí? de los vectores de la red de Bravais es igual a 1, simplemente estoy anulando mi E a la I, K, R minúscula de ambos miembros. Entonces, más que nada, vamos a trabajar, ¿sí? Con esta condición, que queremos que esto valga para todo R de la red de Bravais, ¿sí? Queremos el conjunto de todos los K's, tal que esto vale para todos los R's de la red de Bravais. Entonces, es el conjunto de todos esos K's, ¿sí? Que todavía no los definimos. Es ese conjunto. O sea, están definidos a través de estas condiciones. ¿Es ese conjunto una red de Bravais? Entonces, para pensar, para derivar, si ese conjunto de vectores que cumplen con esta condición se comportan como una red de Bravais, planteamos este sistema de ecuaciones, ¿sí? De vectores que son linealmente independientes y que están definidos a partir de los vectores primitivos de mi red de Bravais, ¿sí? A1, A2 y A3. ¿Sí? Defino estos vectores, ¿sí? A partir de productos vectoriales y productos escalares entre los vectores de primitivos de mi red de Bravais. Y antes de avanzar, ¿sí? Simplemente hago notar de que estos vectores que estoy definiendo se comportan de esta manera, ¿sí? BI por AJ es 2pi por delta de IJ, donde esta es la delta de Kronecker, ¿sí? Que vale 1 cuando I es igual a J y 0 en otro caso. Si vemos acá, si hago B1 por A2, A2 cruza 3 va a ser perpendicular a 2, entonces va a dar 0. Si lo hago con A3 va a ser lo mismo. Y si lo hago con A1 va a dar el mismo resultado que el denominador, que es un cociente entre escalares que valen lo mismo, y por lo tanto tengo mi 2pi, ¿sí? Y esto va a valer para los tres vectores, ¿ok? Entonces tengo estos tres vectores linealmente independientes definidos a partir de mis vectores primitivos de la red de Bravais y que cumplen con esta propiedad de que el producto de ellos es 2pi por delta de IJ. Entonces, quiero ver si este conjunto de vectores K, ¿sí? Que yo llamé como mi red recíproca, es una red de Bravais. Entonces, primero, hago notar que cualquier vector, ¿sí? De R3, ¿sí? K minúscula, cualquier vector, ¿sí? Que podría haberlo llamado de cualquier manera, uno lo puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectores linealmente independientes que definí, donde los coeficientes, ¿sí? De estos tres vectores van a ser reales. ¿Ok? Porque como tengo tres vectores linealmente independientes, quiero definir un vector en R3, puedo escribirlo siempre como una combinación lineal de tres vectores linealmente independientes en R3, donde los prefactores
no me estoy restringiendo a los enteros, sino que estoy diciendo que son reales. Pueden asumir cualquier valor dentro de los reales. Entonces ahora hago el producto, ¿sí?, de este vector K arbitrario por R, donde R es un vector de la red de Bravais, ¿sí? Entonces tengo esto que está acá, lo pongo acá, y esto que está acá es mi R mayúscula, ¿sí? Hago el producto, ¿ok? Al hacer el producto, ¿sí? Uso esta propiedad, ¿sí?, de BI por AJ, 2pi delta de IJ, entonces solamente voy a tener los productos de B1 por A1, de B2 por A2 y de B3 por A3, que me van a dar 2pi, entonces voy a tener 2pi K1N1 más K2N2 más K3N3, K3N3, donde mis Ks pertenecen a los reales. Entonces, vemos que E a la IKR, ¿sí?, va a ser igual a 1, ¿sí? Esta es la condición que habíamos dicho que debíamos cumplir para encontrar el conjunto, ¿sí?, de vectores que definen mi red recíproca, ¿sí? Eran todos los vectores que yo ponía acá, tal que esto era igual a 1 para todo R perteneciente a la red de Bravais, ¿sí? Pero vemos que esto se cumple solamente si los K sub I pertenecen a los enteros, ¿ok? Porque esto es N1, N2 y N3 son enteros, ¿sí? Y para que esto dé un valor entero, ¿sí?, que multiplique a 2pi y que permita que esta exponencial me dé igual a 1, ¿sí?, necesito que los K sub I sean enteros. Entonces, como necesito que los K sub I sean enteros, ya estoy encontrando que la red recíproca es una red de Bravais, ¿sí?, porque todos los Ks que cumplan con esta condición pueden ser escritos como una combinación lineal de 3 vectores linealmente independientes con coeficientes que tienen que ser enteros. Esa es la definición de una red de Bravais. Y también estamos encontrando que los BI son vectores primitivos de esa red recíproca. ¿Ok? Cualquier cosa, cualquier duda hasta acá, que la verdad que hablé bastante y sin preguntas, así que si hay algo que hasta acá no esté claro, por favor me preguntan, ¿sí? Sí, hasta ahora lo que hicimos fue simplemente plantear una definición de red recíproca. Después planteamos una serie de vectores y a partir de trabajar sobre esos vectores encontramos que para que esa definición de red recíproca se cumpla, ¿sí?, el conjunto de vectores que queremos encontrar tienen que cumplir con la condición de una combinación lineal con coeficientes enteros, y entonces por lo tanto son una red de Bravais, y vimos que los vectores que planteamos son un conjunto de vectores primitivos para esa red recíproca, ¿sí? Y un detalle de nomenclatura, ahora que tenemos dos redes de Bravais que están relacionadas entre sí, porque fíjense que estos vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3 los encontré a partir de A1, A2 y A3, se llama red directa a la red de Bravais a partir de la cual se encuentra su red recíproca, ¿sí? Entonces, yo a partir de mi red directa encuentro mi red recíproca, ¿ok? Y en principio la red recíproca también podría ser una red directa a partir de la cual uno encuentra su red recíproca, que todavía no sabemos cuál es, ¿ok? Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la red recíproca de la red recíproca? ¿Ok? Entonces, volviendo a la definición de red recíproca, ¿sí?, lo que queremos es encontrar todos los vectores G, tal que E a la I G por K, ¿sí?, donde K va a ser mi red de Bravais recíproca, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 1 para todo K perteneciente a la red recíproca, ¿ok? Es exactamente la misma definición con la que trabajamos para encontrar la red recíproca de una red de Bravais. Ahora queremos encontrar la red recíproca de la red recíproca, ¿sí? Entonces, como ya probablemente se lo estén imaginando, sabemos ya que todo vector R de la red directa satisface esto, ¿sí?, porque así es como derivamos todo lo anterior. Entonces sabemos que todos los vectores de la red de Bravais están en la red recíproca de la red recíproca, ¿ok? O sea, todos los vectores de la red de Bravais satisfacen esta ecuación. La pregunta es si un vector que no sea de la red directa
también satisface esta ecuación. Entonces, si un vector no es de la red directa, lo podemos escribir como una combinación lineal de los A1, A2 y A3, donde al menos un factor no va a ser entero, ¿sí? Porque si fueran enteros los tres, sería parte de la red directa. Pero si tenemos esta situación y hacemos el producto de R por K, ¿sí? De vuelta vamos a tener una situación en la que no vamos a tener un producto entero de 2pi y por lo tanto no vamos a tener nuestra condición de una exponencial que sea igual a 1 y por tanto la red recíproca de la red recíproca podemos concluir que es la red directa, ¿sí? Porque todos los vectores de la red directa cumplen con la condición de la red recíproca y no hay ningún otro vector, ¿sí?, que también lo cumpla. Y por lo tanto la red recíproca de la red recíproca es la red directa. ¿Todavía sin preguntas? Acá tengo un chat. Bien. Seguimos. Yo Sí. tengo una pregunta. Sí, Sofía. ¿Qué era la red directa? No sé si lo Bien. dijiste antes. Es esto que está acá, lo acabo de definir. Ah, lo acabas de definir. Está bien, Sí, está sí. bien, perfecto. La red directa es la red de Bravais a partir de la cual se determina su red recíproca. ¿Ok? Lo definí porque como ahora tengo dos redes de Bravais y si la red de Bravais tiene una red recíproca y la red recíproca de esa red recíproca es la red de Bravais, entonces para tener dos términos de forma de poder distinguirlos, digo que la red a partir de la cual comienzo le llamo red directa y lo que encuentro le llamo red recíproca. Ok, o sea, la red recíproca de la recíproca es la inicial, la red Sí, de Bravais inicial. que es la red directa. Perfecto, genial. Bien, Gracias. de nada. Bueno, entonces, avancemos un poco más. ¿Cuál es el volumen, ¿sí?, de la celda primitiva de la red recíproca? ¿Sí? De vuelta, la celda primitiva es la unidad más pequeña que puedo tener definida por mis vectores primitivos y que la puedo desplazar a través de los vectores de la red de Bravais para llenar todo el espacio sin superposiciones y vacíos. Entonces, sabemos que el volumen de cualquier celda primitiva es el mismo, ¿sí?, que lo dijimos la clase pasada, y lo podemos calcular como el módulo, ¿sí?, del producto entre B1, B2 y B3 de esta forma, entre producto escalar y producto cruz, ¿sí?, que es simplemente el volumen del paralelepípedo definido por B1, B2 y B3 en 3 dimensiones, ¿sí?, es una ecuación general, y lo calculamos entonces, ponemos acá, ¿sí?, lo que dijimos que, lo que propusimos para un vector primitivo de la red recíproca, ¿sí? Y por el momento dejamos B2 y B3 sin alterar, ¿sí? Simplemente sustituí, ¿sí?, lo que propusimos para B1 aquí. Avanzo un poco más. Entonces, acá me saco de encima este cociente, ¿sí?, que es un escalar, lo saco para afuera con el módulo y mantengo los productos cruz acá adentro, ¿sí? Todavía no hice nada. Avanzo un poco más, esto lo mantengo igual y acá desarrollo el producto cruz, ¿sí?, a través de una relación que no voy a demostrar, ¿sí?, pero que es válida para cualquier producto escalar entre vectores que están en producto vectorial de esta manera, ¿sí? Es A2B2, A3B3 menos A2B3, A3B2, ¿sí? Simplemente desarrollé esto que está acá. Y después, bueno, primero hago notar, ¿sí?, que esto que está acá va a ser el volumen de la celda primitiva de la red directa, ¿sí? Yo quiero encontrar el volumen de la celda primitiva de la red recíproca. Esto que está acá es el volumen de la celda primitiva de la red directa. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí?, que esta relación entre los BI y los A sub J, ¿sí?, acá esto me va a dar 2pi, esto me va a dar 2pi, esto me va a dar 0 y esto 0, ¿sí?, o sea que esto en definitiva va a ser 0. Entonces me queda 2pi sobre B,
¿sí? Donde ves el volumen de la red directa, y arriba, bueno, por 2pi al cuadrado, o sea que me queda 2pi al cubo sobre b, ¿sí? O sea que el volumen de la celda primitiva de mi red recíproca siempre, ¿sí? Porque esto es una propiedad de la red en ambos casos, va a ser 2pi al cubo sobre el volumen de la celda primitiva de mi red directa, ¿sí? Que dijimos que esta es una de las pocas cosas, si se quiere, que son intrínsecas de las redes, ¿sí? A diferencia de los conjuntos de vectores primitivos, por ejemplo, que no lo son. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos, ¿sí? Para encontrar la red recíproca de una cúbica simple, ¿sí? Esto es simplemente sustituir en las ecuaciones de los vectores primitivos que planteamos para la red recíproca. Tenemos A1, A2 y A3 como vectores primitivos de mi cúbica simple, ¿sí? Y entonces después quiero calcular mi B1, la ecuación para mi B1 la tengo acá, ¿sí? Entonces es, en el cociente, ¿sí? Básicamente tengo lo que dijimos, el volumen de la celda primitiva de la red directa, que en este caso va a ser A cubo, ¿sí? Porque tengo un cubo del lado A, entonces abajo va a venir un A cubo, y en este caso sencillo, el producto cruz entre A2 y A3 me va a dar un A cuadrado, y entonces el resultado va a ser 2pi sobre A por X para mi B1. Y como esto tiene todo simetría cúbica y son todos indistintos las direcciones, o tienen las mismas propiedades todas las direcciones, entonces simplemente nos queda que B1, B2 y B3, ¿sí? Tienen la forma de 2pi sobre A por X, 2pi sobre A por Y y 2pi sobre A por Z, ¿sí? Que estos son los vectores primitivos de una cúbica simple. O sea que la red recíproca de una cúbica simple del lado A es una cúbica simple del lado 2pi sobre A. ¿Ok? Siguiendo con otro ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos nuestras ecuaciones para los B sub I. Queremos encontrar la red recíproca de una FCC, ¿sí? Entonces tenemos los vectores primitivos de la FCC, un conjunto de ellos, y ponemos simplemente estos vectores acá. No voy a hacer el detalle de la cuenta, es simplemente hacer productos entre vectores y nada más que eso, y encontramos que la red recíproca de esta FCC que tiene estos vectores primitivos es una red que tiene estos vectores primitivos, que no sé si alguien reconoce estos vectores sin sacar el resultado de las diapositivas que ya tienen, y si quieren pensarlo y proponer qué red puede ser la que definen estos vectores B1, B2 y B3 que encuentro de la FCC, si alguien se acuerda. Podría ser la centrada en el cuerpo, Sí, porque son, digamos, vectores como diagonales respecto del cubo. sí, exactamente. En definitiva, estos vectores son los que vimos la clase pasada, ¿sí? Con algún factor diferente acá, ¿sí? Porque ahora estamos en un espacio recíproco donde partimos de una red directa que tiene unidades de distancia, ¿sí? Porque esta A, supongamos que hablamos de un cristal y de que esto está relacionado con distancias interatómicas. En este caso vamos a ir a unidades de 1 sobre distancia, y salvo por ese detalle y esos prefactores, tenemos que la red recíproca, ¿sí? De una FCC es una BCC de lado 4pi sobre A. ¿Ok? Si se acuerdan de lo de la clase pasada, si se deriva los vectores primitivos de una BCC, ¿sí? Uno encuentra que es A sobre 2 acá, ¿sí? Entonces, cuando uno tenía el cubo del lado A, en este caso correspondería un cubo del lado 4pi sobre A. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería la red recíproca de una BCC? ¿Qué red sería?
La FCC que sacaste recién. Sí, la red recíproca de una BCC es una FCC. Y es la que saqué recién, exactamente. Bueno, avancemos ahora con otro concepto que vamos a usar bastante más adelante, que es el de zonas de Brouillard, ¿sí? Que lo definimos de la siguiente manera. ¿Sí? Ya un poco lo vimos la clase pasada, solo que con otro nombre. ¿Sí? La primera zona de Brouillard, ¿sí? Es la celda primitiva de Wigner-Seitz de la red recíproca. ¿Okay? Celda primitiva de Wigner-Seitz, lo vimos la clase pasada, la red recíproca es una red de Bravais, o sea que en principio ya conocemos cómo encontrar la primera zona de Brouillard. ¿Okay? Ahora, este nombre de zona de Brouillard se usa solamente en el espacio K, ¿sí? O sea, en un espacio de momentos de unidades de 1 sobre metro, ¿sí? No se usa en el espacio real. ¿Sí? Hasta ahora lo que hablamos de red recíproca y red directa, en principio cualquiera de las dos puede estar en cualquier espacio. La red directa puede estar en el espacio K y la red recíproca en el espacio real, o en cualquier otro espacio. Son conceptos completamente matemáticos y no requieren que formen parte de un espacio real o no. ¿Sí? Cuando hablamos de zonas de Brouillard específicamente, necesitamos, por definición, de que la zona de Brouillard hace referencia, ¿sí?, a una celda de Wigner-Seitz en el espacio K. Y a su vez, como ya está definida en el espacio K, ¿sí?, la primera zona de Brouillard de una red de Bravais en el espacio real es la celda primitiva de Wigner-Seitz de su red recíproca. O sea, si hablamos de la primera zona de Brouillard de una red recíproca o de una red real, es lo mismo, porque siempre estamos hablando del espacio K que corresponde a esa red. Porque cuando tenemos una red ahora, si tenemos un cristal, automáticamente tenemos una red directa y una red recíproca. ¿Sí? Las dos redes están unidas, están en conjunto, una define a la otra. ¿Sí? Cuando hablamos de la primera zona de Brouillard de una red de Bravais en el espacio real, estamos hablando de, ¿sí?, de esta celda primitiva en su espacio recíproco. Entonces, por ejemplo, si decimos la primera zona de Brouillard de una BCC, que esté en el espacio real, o sea, una BCC, una estructura cristalina BCC, va a ser la celda de Wigner-Seitz de una FCC. ¿Ok? Porque la FCC es la red recíproca de la BCC. Entonces, estamos hablando ahora del espacio K asociado a una red real, y estamos hablando de la celda primitiva de ese espacio K. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una red cuadrada, ¿sí?, encontramos su red recíproca, que va a tener de lado 2 pi sobre A, ¿sí? Y ahora queremos encontrar la primera zona de Brouillard. Por ahora va a ser exactamente lo que hicimos la clase pasada, solo que ahora vamos a querer encontrar zonas de órdenes más altos, ¿sí? Entonces la primera zona de Brouillard la vamos a encontrar de la misma manera que encontrábamos la celda de Wigner-Seitz, ¿sí? Pero para encontrar órdenes más altos de las zonas de Brouillard, que ahora los vamos a definir y vamos a ver qué significa, necesitamos trazar líneas, ¿sí?, hacia vecinos más lejanos. ¿Sí? Si se acuerdan, la celda primitiva de Wigner-Seitz la encontrábamos primero trazando líneas en principio a todos los vecinos, solo que nos quedamos con un poliedro más pequeño, entonces uno no necesita irse hacia todos los vecinos. Después uno va trazando, ¿sí?, las líneas que bisectan o los planos, en el caso de 3 dimensiones, que bisectan a las líneas que unen a mi origen, ¿sí?, con los otros puntos de la red. Entonces, en este caso, estas son las líneas que bisectan a las líneas que me unen con mis primeros vecinos. Estas que agrego ahora son las líneas que bisectan a las líneas que unen a mi origen con mis segundos vecinos. Y estas que están acá son las líneas que bisectan, ¿sí?, a las líneas que unen a mi origen con mis terceros vecinos. ¿Ok? Entonces, la zona de Brouillard, la primera zona de Brouillard va a ser esta, ¿sí?, que es la que vimos la clase pasada, que es la celda primitiva de una red de Bravais cuadrada. Esta es la primera zona de Brouillard. Si atravesamos una, ¿sí?, línea
de estas que bisectan, tenemos nuestra segunda zona de Brouillard, y si atravesamos 2 de estas líneas que bisectan, tenemos nuestra tercera zona de Brouillard. ¿Ok? Y acá si me fuera ya para esta parte, ya estaría atravesando una cuarta, ¿sí? Estaría atravesando 1, 2, 3. Perdón, atravesé una y atravesé 2 acá, entonces estaría llegando hacia la cuarta zona. ¿Sí? Por ahora voy a dibujar solamente 3. Entonces, la enésima zona de Brouillard es el conjunto de puntos a los que se llega desde el origen, ¿sí? Luego de cruzar n-1 planos bisectores, ¿sí? Que bisecan, ¿sí? Las líneas que me unen con los vecinos. Entonces, si yo quiero llegar a mi zona de Brouillard número 3, ¿sí? Enésima sería número 3, tengo que cruzar n-1 planos, o sea, n-1 es 2. Entonces, si quiero llegar a la 3, atravieso 1, ¿sí? Y atravieso 2. ¿Ok? Y también, ¿sí? Es el conjunto de puntos que tienen al origen como su enésimo vecino más cercano. Entonces, estamos hablando de la enésima zona de Brouillard. Entonces, si mi enésima es la tercera, ¿sí? Significa que el conjunto de todos los puntos que están acá, ¿sí? Tienen al origen, que es este, como su enésimo vecino más cercano, o sea, el tercer vecino más cercano. ¿Sí? Si se fijan, todos los puntos que están acá, el primer punto más cercano es este, el segundo punto más cercano es este de acá, y el tercer punto más cercano es el origen. Y por eso esta es la tercera zona de Brouillard. Si yo me fuera hacia acá, ¿sí? Ya no tendría a este punto como mi tercer vecino más cercano. ¿Ok? Una pregunta. Sí, Eh, entonces la zona de Brouillard sería solo, o sea, la tercera sería solo lo verde. solo Y lo la verde, segunda sí. solo lo azul. Sí. Fíjate que si vos, por ejemplo, estás acá, en esta parte, ¿sí? Este sería tu primer vecino, este sería tu segundo vecino, y este sería tu tercer vecino, ¿sí? O sea, este ya quedaría como tu cuarto. Entonces, por eso esta parte yo no la incluí. Entonces, todas las porciones verdes, ¿sí? Tienen la misma propiedad de que conforman el conjunto de puntos que tienen al origen como su tercer vecino más cercano. Si yo me salgo de... Sí, era nada más sí, como para asegurarme de que las anteriores, las de orden más bajo, no estaban incluidas en el orden sí, no, siguiente. no están incluidas. No están incluidas. Eh, y por lo tanto, ¿sí? Todas las zonas de Brouillard tienen el mismo volumen, ¿sí? Que es el volumen de la celda primitiva. Si se fijan acá está todo subdividido, por eso es que escribí al 1 8 veces y a todos los números 8 veces, porque todos ocupan la misma fracción, porque todos están definidos a partir de tener a un punto como su vecino más cercano, que puede ser el primero, el segundo o el tercero, pero siempre es a un punto como un número dado de vecino más cercano. ¿Ok? Entonces así voy definiendo mis zonas de Brouillard de más alto orden, y para ir llegando a órdenes más altos tengo que ir trazando cada vez más líneas. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta de esto, sí, por ahora es algo solamente conceptual, bastante geométrico, y para definir zonas en base a cercanías con puntos de la red. ¿Sí? Bien. Entonces ahora empecemos a darle un poco de significado a esta red recíproca que definimos de esta forma tan particular de como un conjunto de ondas planas que tengan un vector k con la periodicidad de la red directa. Así empezamos con la definición de la red recíproca, encontramos ese conjunto k, y ahora vamos a empezar a darle algún uso a ese conjunto. Después vamos a avanzar un poco más sobre eso. ¿Sí? Esta es una primera utilidad. ¿Sí? Dada una red de Bravais, ¿sí? Primero voy a definir un plano de la red, ¿sí? Es aquel que contiene al menos 3 puntos no colineales de la red. Entonces, si tenemos, digamos, una red cúbica, cada una de estas superficies,
¿sí? Me estarían definiendo planos, ¿sí? Y fíjense que si yo trazo estos planos uniendo distintos puntos, ¿sí? En todos casos no colineales, voy trazando distintos planos en la misma red, ¿ok? Hay distintas formas de formar planos en una red de Bravais. Entonces, esto es un plano de la red, ¿sí? Una familia de planos de la red es el conjunto de todos los planos paralelos e igualmente espaciados y que contienen a todos los puntos de la red, ¿sí? Si se fijan en estos tres casos de acá, ¿sí? En todos los casos, mis planos, el conjunto de mis planos, que es esta familia de planos de la red, incluye a todos los puntos de la red de Bravais, por más que los esté uniendo de forma diferente. Acá estoy conteniendo a todos los puntos, acá también, ¿ok? Y existen infinitas posibilidades de planos diferentes que yo puedo unir a mis puntos de la red de manera diferente de forma de determinar planos, ¿sí? Que contengan a todos los puntos de la red de Bravais. Y a su vez, cada uno de estos planos va a definir una red de Bravais en 2 dimensiones. ¿Sí? Y ahora planteamos un teorema, ¿sí? Que nos va a vincular, ¿sí? Nuestra red recíproca con los planos de la red directa. ¿Sí? Entonces, este teorema lo voy a dividir en 2 partes, de las cuales voy a demostrar la primera parte, y la segunda parte se la dejo para ustedes o para que lo vean de un libro. La secuencia de la demostración es similar para las 2 partes, ¿sí? Y el teorema dice, para cualquier familia de planos de la red, ¿sí? Estos serían 3 familias diferentes de planos de la red, ¿sí? Separados en una distancia d, ¿sí? Para cualquier familia de planos, existen vectores de la red recíproca que son perpendiculares a ellos. Y el más corto de esos vectores de la red recíproca tiene una longitud de 2pi sobre d, ¿sí? Donde d es la distancia entre planos, ¿sí? Y la segunda parte del teorema dice, de igual manera, para cualquier vector k de la red recíproca, existe una familia de planos de la red que sean normales a esos k y van a estar separados a una distancia d, donde 2pi sobre d es la longitud del vector de la red recíproca más corto paralelo a este k, a un dado k. Porque, es decir, para cualquier vector k de la red recíproca, ¿sí? Cualquiera, existe una familia de planos que es normal a ese vector k, ¿sí? Y el vector k más corto, paralelo al k del cual yo quiera partir, que puede ser cualquiera, va a tener una longitud 2pi sobre d, donde d va a ser esa distancia entre planos. ¿Ok? Entonces, es un teorema de 2 partes, de la cual vamos a demostrar la primera, que es partimos, ¿sí? De la familia de planos de la red, y queremos encontrar que existen vectores de la red recíproca que son perpendiculares, y cuya longitud, ¿sí? La longitud del vector más corto de todos ellos, es 2pi sobre d. ¿Ok? Entonces acá está simplemente reescrita la primera parte del teorema y vamos a plantear una demostración. Entonces, partimos de la familia de planos, ¿sí? Tenemos una familia de planos de la red con vector normal unitario n separados en d, ¿sí? Acá estoy definiendo mis planos, ¿sí? Tenemos un vector normal unitario n, mis planos están separados en d. Y me pregunto, el vector k, ¿sí? Que defino como 2pi por n, mi vector normal unitario, sobre d, ¿es un vector de la red recíproca? Entonces, para ver esto, ¿sí? Hago notar que la onda plana, ¿sí? E a la IKR, donde este K es este K, ¿sí? Es constante en planos perpendiculares acá. Esto es válido para cualquier onda plana, ¿sí? Y tiene el mismo valor en planos que van a estar separados en lambda 2pi sobre k igual a d, ¿sí? Esto es ondas planas, en general, ¿sí? No estoy usando propiedades de las ondas planas, ¿sí? Tengo una onda plana, sabemos que las ondas planas son constantes, ¿sí? En planos perpendiculares al vector de onda, ¿ok? Que serían estos planos perpendiculares.
Y los valores que asume esa onda plana son iguales en cualquier plano perpendicular al vector de onda que esté separado por la longitud de onda, que es 2pi sobre k, ¿sí? Que es d, ¿ok? Y esto es, hasta ahora, simplemente partí de utilizar la distancia de mi familia de planos, el vector unitario de mi familia de planos, me construí un vector k, ¿sí? Y a partir de eso construí una onda plana, y hasta ahí vamos. Entonces, como uno de los planos, ¿sí?, contiene al vector nulo, ¿sí?, porque dijimos que mi familia de planos contiene a todos los puntos de la red de Bravais, ¿sí? Entre todos esos puntos de la red de Bravais, por definición de red de Bravais, el vector nulo tiene que formar parte, ¿sí?, de la red de Bravais, con lo cual, ¿sí?, si yo tengo e a la i k r, ¿sí?, e a la i k r va a ser igual a 1, porque 0 satisface esto, ¿sí? Si yo encuentro el valor para un solo R, ya sé que va a valer para todo R en cualquiera de los planos, ¿sí? Porque tengo una onda plana que es periódica, entonces yo sé que vale lo mismo en todos los planos. Si encuentro cuánto vale en un punto de un plano, ya sé cuánto vale en todos esos planos. Entonces, como los planos contienen a todos los R, ¿sí?, de la red de Bravais, ¿sí?, entonces e a la i k r mayúscula, ¿sí?, esto era un plano continuo, si se quiere, como lo estábamos trabajando antes, pero esos planos continuos contienen a todos los puntos de mi red de Bravais por construcción, y esto va a ser igual a 1 para todo R perteneciente a la red directa, ¿sí? Y entonces significa que K pertenece a la red recíproca, ¿sí? Porque así definimos red recíproca. Si E a la i k r es igual a 1 para todo R perteneciente a la red directa, significa que el K pertenece a la red recíproca por definición de red recíproca, ¿sí? Entonces, hasta ahora, lo que contestamos es que este vector 2pi n sobre d pertenece a la red recíproca. Y lo que nos falta, ¿sí?, probar es si ese vector k que encontramos o que propusimos es el más corto de la red recíproca y que sea normal a ese conjunto de planos que están separados en D y con normal n, ¿sí? Si existiera un vector más corto en la red recíproca, ¿sí?, ese vector más corto me daría una longitud de onda más grande, ¿ok? Y una longitud de onda más grande ya no podría ser periódica en esos planos y tener un valor constante en todos esos planos, ¿sí? Porque tengo una onda plana que tiene una longitud de onda que es más grande que esa distancia entre planos. Entonces, mi onda plana ya no va a poder tomar un valor constante en todos esos planos porque tengo una longitud de onda más grande, en particular no va a poder tomar el valor de 1, ¿sí?, que es el que yo tengo como requerimiento para mi definición de red recíproca, con lo cual este vector que propuse, ¿sí?, de 2pi n sobre d, es el vector k perteneciente a la red recíproca más corto, tal que es perpendicular a planos en la red directa que están separados a una distancia d, ¿sí? Y con esta queda demostrada mi primera parte del teorema. ¿Se entiende? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No termino de entender en qué momento usás que la longitud de este vector k es 2pi n sobre, o sea, 2pi sobre d. O sea, veo que demostrás que este k pertenece a la red recíproca, pero en Sí. ningún lugar de la demostración estamos poniendo explícitamente esa longitud. Entonces, no veo cómo decimos que es el más corto o lo que sea. Fíjate que yo para construirme una onda plana, ¿sí?, que tenga el mismo valor en todos los planos de la red de Bravais, ¿sí?, lo que hice fue poner a este vector acá, en mi onda plana, y a partir de eso saqué mi longitud de onda. ¿Ok? O sea, acá lo estoy usando.
Estoy proponiendo un vector, ¿sí? Que quiero ver si pertenece a la red recíproca. O sea, lo primero que hago es propongo un vector que quiero ver si pertenece a la red recíproca. Para ver si pertenece a la red recíproca, tengo que ver de que satisfaga esta ecuación. ¿Ok? Sí. Claro, o sea, definiendo la longitud de onda y dándote cuenta que reemplazando la longitud de onda te queda D. Ahí lo usás simplemente. Sí, o sea, en realidad yo definí mi vector, ¿sí? De esta manera. O sea, yo cuando, acá mi longitud de onda D la tengo acá en esta primera parte. Todavía en este momento, ¿sí? Si querés, no encontré que mi vector pertenece a la red recíproca. Claro, perfecto, ok. O sea, cuando yo lo construyo al principio, lo construyo a partir de haber planteado mi conjunto de planos en la red directa, ¿sí? Y después, esto es una onda plana, ¿ok? Es una onda plana, que es, este R es un R que puede valer, es el R del espacio de R3, ¿sí? No es un vector de la red real, perdón, de la red directa, es un vector Sí. que está, un vector continuo. Entonces, si yo a esta onda plana, ¿sí? Por propiedad de cualquier onda plana, esta onda plana va a ser constante, ¿sí? En distancias que sean de su longitud de onda. Entonces, la longitud de onda de una onda plana la puedo encontrar como 2pi sobre el módulo de k de mi vector de onda, que es d por construcción del vector k que estoy proponiendo y me pregunto si pertenece a la red recíproca. ¿Sí? Hasta ahora, o sea, en esta parte yo todavía no dije que pertenece a la red recíproca, construí una onda plana. Entonces después lo que dije es, como uno de los planos, ¿sí? Contiene al vector nulo, porque estos planos que están acá, ¿sí? Son continuos, pero son planos que surgen de la familia de planos. ¿Sí? Sí, sí, esa parte la Ok. seguí. Lo que me había perdido era el tema de lo de la longitud, pero me había perdido en lo de la longitud de onda. Pero nada, joya, ya entendí, gracias. Ok. Bueno, Una pregunta sí, sobre lo último. Básicamente lo que vos estás diciendo es que si tu vector fuera más corto, esa igualdad de la longitud de onda con D ya no valdría, entonces no podrías, digamos, todos estos vectores que están acá, todos estos vectores que están acá dibujados, estos planos que están dibujados, no coincidirían con los de la familia de planos que estás viendo. claro. Pero particularmente para un vector más corto, ¿sí? Porque si un vector es más corto, significa que la longitud de onda va a ser más grande. Ahora, si el vector fuera más largo, yo puedo tener una longitud de onda más corta, y si tengo una longitud de onda más corta, puedo tener múltiplos de mi longitud de onda, y tener una coincidencia de múltiplos de mi longitud de onda, como tener un orden mayor, si querés, que me coincida con los planos, y entonces si tengo ese múltiplo, podría tener, ¿sí? De que la onda valga lo mismo en todos los planos. Pero a mí no me importa encontrar un vector más grande, ¿sí? Porque un vector más grande sería el que me dé una longitud de onda más corta, que yo podría llegar a tener un múltiplo. Pero si quiero encontrar un vector de onda más corta, ¿sí? Me va a dar una longitud de onda más grande que la distancia entre planos, entonces automáticamente ya esa onda, ¿sí? Que yo construya a partir de eso no va a poder tener el mismo valor en todos los planos, porque la periodicidad de la onda que tengo, ¿sí? Es más grande que la de los planos, y si es más grande nunca va a poder ser constante en todos ellos simultáneamente. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, se Ok, entendió. Bárbaro. Gracias. de nada. ¿Otra pregunta? Ok. Bien, entonces, índices de Miller, ¿sí? En general, cuando uno trabaja en matemática con planos, uno define muchas veces la orientación del plano con la normal a ese plano, ¿sí? Y ahora lo que nos plantea este teorema es que para todos los planos de la red directa siempre existe un vector de la red recíproca que va a ser normal a ese plano o a esa familia de planos. Con lo cual nuestra red recíproca ya nos está dando una herramienta para definir orientaciones de los planos en mi red real. ¿Ok? Entonces, los índices de Miller
son los índices de un plano en la red directa, ¿sí? Definido a partir de su normal, ¿sí? Que la identificamos con coordenadas, ¿sí? Del vector más corto de la red recíproca, que es normal ese plano. Y entonces utilizamos, ¿sí? Estos índices para definir planos en la red directa. Entonces, un plano, ¿sí? Con índices HKL, ¿sí? Estos serían los índices de Miller, es un plano que es normal al vector de la red recíproca, H por B1 más K por B2 más L por B3, donde H, K y L son enteros y no tienen factor común. No tienen factor común porque estamos definiendo al plano a partir del vector normal más corto posible. Entonces, no va a haber un factor común posible. Y así es como encontramos un único posible vector en la red recíproca, ¿sí? Si encontramos uno que tenga algún factor común, lo reducimos hasta el mínimo posible y ese va a ser el que defina a la familia de planos, y a partir de eso determinamos nuestra notación del plano, ¿sí? Con estos índices. Entonces, geométricamente, ¿sí? Tenemos un plano de la red con índices HKL que está determinado por este vector, ¿sí? Este es un vector específico que tiene valores dados de HK y L que van a estar definiendo a este plano, ¿sí? Ahora, este plano está contenido en el plano continuo, ¿sí? Continuo del espacio. Esta es una ecuación del plano, entonces, que es una ecuación del plano a partir de su normal, ¿sí? Entonces K por R igual a A, donde A va a ser una constante, ¿sí? Estoy definiendo un plano a partir de su normal. Y hacemos notar que este plano interseca los ejes determinados por los vectores primitivos de la red directa, ¿sí? En una dada distancia x1, x2 y x3 en cada una de las direcciones, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, tengo un plano, ¿sí? Estos son mis puntos de la red, tengo un plano, este plano interseca a mis ejes definidos por mis vectores primitivos en alguna coordenada, ¿sí? x1 por a1, ¿sí? Puede ser en 1 por a1, en 2 por a1, en algún valor, en alguna proporción de a1, en alguna proporción de a2 y en alguna proporción de a3, ¿ok? Entonces, esto va a ser x1 a 1, x2 a 2 y x3 a 3, es la intersección entre el plano y mis ejes definidos por los vectores primitivos. Entonces, esos puntos de intersección, ¿sí? Forman parte del plano, por lo tanto satisfacen la ecuación del plano, ¿sí? Que va a ser K por xy por ahí igual a A, ¿sí? Son puntos del plano que estoy poniendo en la ecuación. Además, uso que K, ¿sí? Que es este vector, ¿sí? Para los cuales yo quiero encontrar cuánto vale HK y L, ¿ok? Entonces, K por A1, ¿sí? Va a ser 2pi por H. Esto es usando simplemente esta relación, ¿sí? De los BI con los A sub J, ¿sí? K es esto, ¿sí? Por A1, entonces voy a tener solamente A1 por B1, que va a ser 2pi, y voy a tener el H, ¿ok? Entonces, usando esto y esto, ¿sí? Despejo x1, x2 y x3, ¿sí? Básicamente estos x sub i los puedo sacar para afuera, tengo mis productos de K con los A sub i y una igualdad a A, y estoy usando simplemente la relación entre los BI y los AJ, ¿sí? Que valen 0 cuando son distintos. Y entonces puedo encontrar estas fracciones x1, x2 y x3 en términos de mis h, k y l, ¿ok? Entonces, lo que veo es que la relación, sí, entre h, k y l es la misma relación que hay entre 1 sobre x1, 1 sobre x2 y 1 sobre x3. O sea que una manera, ¿sí? Geométrica de encontrar mis índices de Miller es tomar al plano,
¿sí? Ver dónde ese plano se interseca con los ejes, ¿sí? Y a partir de la relación entre esas tres intersecciones, yo puedo sacar la relación más pequeña posible entre los tres valores inversos que van a definir su HK y L, ¿sí? Como siempre el HK y L van a ser el vector más pequeño que no tiene factor común, a partir de estas intersecciones yo puedo encontrar mi HK y L, ¿ok? Entonces esta sería, si se quiere, la forma más sencilla, ¿sí?, de encontrar los índices de Miller desde la red directa misma. Ok, ¿Te hago una pregunta? sí, Vos empezaste hablando de las orientaciones, ¿no? Pero acá todavía no hay nada de eso. O sea, acá podrías tener, si agarras H, K y L y les pones un menos, tendrías otros índices de Miller válidos. sí, también Ok. pueden ser negativos. O sea, digamos, como que esto todavía, esos índices de Miller no le fijaron. O digamos, elegir unos índices de Miller le fija una orientación Al plano, al plano. ¿Sería sí. eso? Ok. O sea, si yo te doy los índices de Miller, tenés automáticamente determinado un plano, que es básicamente el teorema del cual partimos, ¿sí? De que cada vector de la red recíproca tiene asociado una familia de planos para la cual ese vector es perpendicular. Entonces, si yo tengo un vector perpendicular, ya me está definiendo una orientación del plano. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Bien. Algunas convenciones, ¿sí?, sobre los índices de Miller. Fíjense que los índices de Miller dependen de la elección. ¿Sí? ¿Alguien? No. Los índices de Miller dependen de la elección de los vectores primitivos, ¿ok? Porque mis H, K y L están dados en una cierta base de vectores primitivos. Si yo cambio mis vectores primitivos, voy a tener una base diferente. Con lo cual, es cierto que esos H, K y L están identificando a mis vectores normales, pero tengo que tener en claro cuáles son mis vectores primitivos, porque si no, no voy a tener realmente identificado hacia dónde está apuntando ese vector. ¿Ok? Entonces, por convención, cuando uno trabaja con la cúbica simple, con la BCC y con la FCC, ¿sí?, que son redes con simetría cúbica, uno suele tomar una celda unidad cúbica, ¿sí?, una celda convencional cúbica, siempre, que se trabaja para estas tres redes. Y se definen los vectores primitivos de la misma manera para las tres. Otra convención, los planos, cómo identifico un plano, ¿sí?, cómo me refiero a un plano, ¿sí?, me refiero al plano como HKL, ¿sí? Entonces con un plano que tiene normal 1 menos 1, 1, ¿sí?, en la base de los vectores primitivos de la red recíproca, se llama el plano 1 menos 1, 1. Y así se llama. De esa manera me refiero yo a ese plano. Y alternativamente, y de hecho es lo que más se usa, para sacarme de encima las comas, ¿sí?, a todos los números negativos les pongo una barra encima, ¿sí?, y eso identifica a este número como negativo. Y es en realidad la notación que más se usa, es eliminando las comas. Si hubiera un número negativo, se le pone simplemente una barra encima. Para especificar direcciones en la red directa, ¿sí?, o sea, no a través de los índices de Miller, sino una dirección convencional como uno suele utilizar en un espacio vectorial, se usan corchetes, ¿sí?, para diferenciar de que acá estamos usando índices de Miller que están asociados a mi espacio recíproco. Si quiero identificar una dirección normal y natural como las que solemos usar, se usan corchetes. Entonces, si tengo un vector n1a1 más n2a2 más n3a3, ¿sí?, en mi espacio de la red directa, decimos que apunta en la dirección n1, n2 y n3 con corchetes, y que es simplemente la dirección a la que apunta desde el origen. Y acá es simplemente para separarme de los índices de Miller, pongo corchetes en vez de poner paréntesis. Y para especificar familias de planos de igual simetría, se usan llaves. Entonces, por ejemplo, si yo tengo planos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que
tienen la misma simetría, simplemente son rotaciones de los conjuntos de planos, entonces llamamos a todos ellos como que forman parte de la familia de planos 1, 0, 0 con llaves. ¿Okay? Entonces, estas son una serie de convenciones, ¿sí?, para trabajar con estos índices y con nomenclaturas de direcciones y de planos en el tema de redes de Bravais y redes recíprocas y redes directas. Entonces, veamos un ejemplo sencillo, ¿sí? Habíamos visto que mi h, k y l, ¿sí?, de la red recíproca son proporcionales cada uno a 1 sobre x1, 1 sobre x2 y 1 sobre x3, ¿sí?, donde x1, x2 y x3 son las intersecciones del plano con los ejes determinados por los vectores primitivos de la red directa. Entonces, si ustedes tienen, ¿sí?, este caso, donde tenemos una intersección, ¿sí?, digamos que esto fuera A1 y esto es el X1, y la intersección se da en 1, o sea, en N1 igual a 1, digamos, N2 igual a 0 y N3 igual a 0. ¿Qué índices de Miller tendría este plano? Uno, cero, cero. Sí. 1, 0, 0, porque en X2 y en X3, ¿sí?, se intersectan el infinito, con lo cual esto sería proporcional a 0, esto sería proporcional a 0, y esto sería proporcional a 1, y entonces este sería mi plano 1, 0, 0, ¿ok? Este otro, con el mismo razonamiento, 1, Y 1, 1, 0. 1, 0. ¿cómo? Uno, 1, 0. Sí. Acá tengo un chat. Bien, 1, 1, 0, pero no me levantó la mano. Bueno, pero me llegó. Sí, 1, 1, 0. Y este otro caso sería el plano 1, 1, 1, ¿sí? Entonces, sí, en el caso cúbico es el caso más sencillo, ¿sí? Porque además la red recíproca de la red cúbica es una red cúbica, entonces están directamente relacionados los ejes cartesianos con las direcciones que estoy encontrando a través de mi red recíproca. Bien. Y ahora, antes de una seguir... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿El hecho de que no estén normalizados en ningún momento afecta o por qué no los normalizan si solamente importa para indicar el sentido o la orientación? ¿Normalizado en qué sentido? No entiendo del todo qué querés decir. En que el vector S de coordenadas tenga norma 1. Ah, no. El vector no puede tener norma 1 porque va a tener la norma que tenga... Primero que esto es un vector que está formado por coeficientes, ¿sí? O sea, esto no es h por b1 más h por b2 más h por b3, en mi notación, digo. O sea, estos son los coeficientes de una combinación lineal de vectores que va a tener una norma dada. De hecho, esa norma va a ser 2pi sobre d, que es lo que me dice mi teorema. Sí, eso me quedó claro. Lo que me preguntaba es por qué usan esos coeficientes si solamente te importan para indicar el sentido. O sea, entendí el teorema y que eso va a tener la norma 2pi sobre d, pero si solamente te importa el sentido, ¿por qué usan esos y no otros índices? O sea, ¿vos qué índices usarías vos, por ejemplo? No, simplemente un vector unitario, a eso me refería. Ah, vos decís un vector unitario. Hacer este vector que sea de norma 1. Sí, tal vez es una pavada, pero no sé, me preguntaba eso. Siempre que definíamos sentidos, lo hacíamos con vectores unitarios en general para no sé, para no ponderar ninguna distancia o ninguna norma de ese vector, porque solamente justamente te Lo que importa pasa el es que, sentido. lo que pasa es que entiendo lo que decís,
pero en este caso estamos teniendo una información doble, ¿sí? Por un lado tenemos la información de la dirección y por el otro lado tenemos la información de la distancia entre el conjunto de planos. Entonces, si hacemos a nuestro vector unitario, nos sacamos esa información. Ah, claro, ok, gracias. Ok. Yo también tenía una pregunta, Sí. pero creo que ahora lo tengo más claro, pero era, digamos, como acabas de decir, cada conjunto de índices de Miller se definen una familia de planos con cierto espaciamiento, Ujú. cierta orientación. Después cuando decís los índices entre corchetes, perdón, entre llaves, Sí, que ahí también decís que son familias de planos, ahí estás usando familias en otro sentido, ¿no? O sea, ahora sí, son como varias familias de planos en el sentido de que espaciados, que sí, estamos juntándolas, sería eso, ¿no? sí. Ok, perfecto, gracias. Sí, es verdad que está usado dos veces la palabra familia, pero sí, en un caso podríamos hablar de conjunto de planos, si se quiere acá, en 100 podemos decir que es conjunto de planos y en este caso familia de planos, pero la realidad es que en los libros se encuentra duplicada la palabra familia y del contexto se entiende el significado. Perfecto, no me había quedado claro que en realidad los índices correspondían también a familias de planos. Claro, sí, sí. Ahora todo tiene más sentido. Ahora estamos por pasar a otro tema, así que, o sea, de hecho estamos por hacer ahora un corte de unos 15-20 minutos, así que si quieren hacer más preguntas sobre esta primera parte, pueden hacer ahora antes de hacer la pausa. Ok. Bueno, hacemos entonces, son 10:20, 10:40, ¿sí? Arrancamos con la segunda parte, que va a ser bastante más cortita que la primera. Bueno, pauso entonces la grabación. Con difracción de rayos X, ¿sí? Vamos a empezar, ¿sí? Con este tema, que en principio terminaríamos la clase que viene. Ahora voy a hacer algunos planteos, ¿sí? Y haciendo uso en parte de los conceptos de red recíproca que venimos definiendo en la clase de hoy. Entonces, cuando hablamos de difracción de rayos X, lo que queremos hacer es estudiar cuál es el ordenamiento de los átomos, ¿sí? En la escala de el orden de los Angstrom, ¿sí? Que dijimos que es la escala en la cual los átomos se ordenan, ¿sí? Si queremos saber qué energías, ¿sí? electromagnéticas necesitamos para tener longitudes de onda que sean de ese orden, ¿sí? Encontramos que son del orden de 10 a la 4 electronvolts, que corresponden a energías de rayos X. Y por eso es que se utilizan rayos X, ¿sí? Para estudiar las configuraciones de cómo se acomodan los átomos, ¿sí? En los cristales. Y ahora vamos a desarrollar esto un poco con ecuaciones. Para empezar, arrancamos con la formulación de Bragg, ¿sí? Que es, quizás probablemente ya lo hayan visto al inicio de la carrera, ¿sí? Es algo de las físicas básicas de la carrera, ¿sí? En donde Bragg formula, ¿sí? Que rayos electromagnéticos son reflejados especularmente por planos cristalinos, ¿sí? No considera cada átomo individualmente, sino que considera que los átomos forman planos y que esos planos reflejan especularmente a la onda electromagnética incidente, ¿sí? Entonces tenemos esos planos separados en distancia d, ¿ok? Tenemos ondas incidentes, ¿sí? Que para que tengan una idea de una referencia, aproximadamente cada plano, ¿sí? Absorbe del orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 de la intensidad de la radiación incidente. Con lo cual,
esta radiación penetra hasta del orden de decenas de miles de planos cristalinos. Con lo cual, cuando uno quiere ver cómo responde la red, realmente está viendo cómo responden decenas de miles de planos, ¿sí?, en profundidad, más todo lo que sea el diámetro del haz con el que uno esté trabajando. ¿Okay? O sea, realmente es un efecto colectivo, eso quiero decir. Por más que acá yo esté solamente ejemplificando con las primeras capas. Entonces, tenemos la radiación incidente, que Bragg formula que tiene una reflexión especular, hacemos un poco de trigonometría, ¿sí? Y vemos que entre planos diferentes, ¿sí?, la diferencia de camino, ¿sí?, entre una onda que se refleja en un plano y una onda que se refleja en otro plano, va a ser 2D seno de tita, ¿ok? Donde tita es el ángulo de incidencia respecto de esta serie de planos cristalinos. Entonces, decimos que tenemos interferencia constructiva cuando 2D seno de tita, ¿sí?, es un múltiplo de la longitud de onda incidente, ¿sí?, donde este múltiplo va a ser un valor entero. ¿Sí? Y acá de esta ecuación ya vemos que la interferencia constructiva se produce, ¿sí?, cuando la longitud de onda es menor o igual a 2 veces la distancia interplanar atómica. ¿Ok? Y entonces acá ya nos dice que si trabajáramos con longitudes de onda del rango visible, del orden de las centenas de nanómetros, ¿sí?, nunca podríamos evidenciar este tipo de interferencias constructivas, ¿sí? Necesitamos longitudes de onda que estén en este rango, ¿sí?, de los angstrom, ¿sí? Ahora, así como yo planteé este conjunto de planos cristalinos, yo puedo tener esta misma onda incidente, ¿ok? Estoy poniendo el mismo vector K incidente, pero puedo considerar este otro conjunto de planos cristalinos, que es la misma red, ¿sí? Simplemente estoy eligiendo pensarla como acomodada en otros planos. Y fíjense que la distancia entre estos planos va a ser diferente que la distancia entre estos planos. La reflexión especular va a ser diferente, ¿ok? Entonces voy a tener muchas condiciones, ¿sí?, de interferencia para cada serie de planos que yo me pueda imaginar que haya en esta red o estructura cristalina, ¿sí? Entonces, si yo tengo un haz, ¿sí?, de iluminación que en lugar de ser monocromático, ¿sí?, tengo una sola longitud de onda, tengo un rango de longitudes de onda, la respuesta, ¿sí?, de mi sistema, ¿sí?, que yo observaría, ¿sí?, serían múltiples reflexiones que corresponden a las distintas separaciones entre los distintos conjuntos de planos cristalinos que yo pueda tener en mi cristal. ¿Ok? Y esto fue lo que el planteo de Bragg, ¿sí? Bastante sencillo y simplemente haciendo interferencia constructiva entre planos paralelos atómicos, asumiendo una reflexión especular. ¿Ok? Con esta condición de interferencia constructiva. Y ahora comparamos esto con una formulación en términos, ¿sí?, más generales, que es la formulación de von Laue, donde consideramos a cada átomo como un elemento dispersor independiente que puede irradiar en todas las direcciones. Entonces ya no vamos a suponer una reflexión especular, ¿sí? Empecemos solamente con 2 átomos, ¿sí? Entonces tenemos estos 2 puntos que están separados en una distancia d y unidos por un vector d, ¿sí? Este vector d es el vector que une estos 2 puntos y tiene magnitud d. Tenemos el haz incidente, ¿sí?, en K a lo largo de la dirección n, y observamos qué sucede en alguna dirección K', ¿sí?, a lo largo de la dirección unitaria n'. ¿Ok? Entonces tenemos por otra estos 2 puntos, ¿sí? Entonces, acá lo podemos escribir como 2pi sobre lambda por n, ¿sí? Y acá' lo podemos escribir como 2pi sobre lambda por n', donde acá estamos suponiendo que la longitud de onda del haz no cambia y que tenemos dispersión puramente elástica. O sea que el módulo de K y de K' es el mismo, pero las direcciones no. ¿Ok? Entonces,
estamos hablando así de ondas electromagnéticas que están incidiendo sobre dos átomos separados a una distancia d, y estos átomos reirradian esa onda de alguna manera, ¿ok? Y lo que queremos encontrar es cuando solamente estos dos átomos van a dar lugar a interferencia constructiva, ¿sí? Después vamos a expandir esto hacia la red, pero por ahora hablamos solamente de dos átomos. Entonces, ¿sí? Llamamos θ al ángulo entre la dirección incidente de K y este vector D que une a los dos átomos, y θ', ¿sí? Al ángulo entre D y la dirección de K'. Entonces, de acá sacamos que D, ¿sí? Por N versor es D por coseno de θ. Esto es simplemente la proyección de D sobre N. ¿Sí? Tengo D acá, tengo N acá, ¿sí? El vector unitario de K es N. Entonces simplemente es el coseno del ángulo determinado entre los dos vectores, con el módulo de uno de los dos vectores, porque el otro tiene un módulo unitario, ¿sí? Es simplemente el ángulo entre dos vectores. Y de este lado tengo algo parecido, ¿sí? Tengo D, y tengo mi N para acá, entonces tengo la proyección de D sobre mi N', perdón, N' no N, a lo largo de K', y eso va a ser D, ¿sí? Por el coseno de θ'. Y este signo negativo es porque tengo el D apuntando para acá, y el N' apuntando para acá, ¿sí? Entonces por eso es que tengo el signo negativo. Entonces, si quiero sacar, ¿sí? La diferencia de camino, entonces voy a tener D coseno de θ, ¿sí? Más D coseno de θ', ¿sí? La diferencia de camino entre lo que reirradia este átomo y lo que reirradia este átomo observando en esta dirección. Entonces tengo D coseno de θ más D coseno de θ' es D por N menos N'. Simplemente sumo estas dos diferencias de camino. Entonces, para tener interferencia constructiva, lo que yo quiero es que esta diferencia de camino sea un múltiplo entero de la longitud de onda. Y si reescribo esto, ¿sí? A partir de la relación entre K y K' con lambda, puedo sustituir en N y en N' lo que vale los vectores K y K', y encuentro que D por K menos K' es 2pi por M. ¿Sí? Acá simplemente sustituí, despejé N y N' de acá, y lo sustituyo acá, es una sustitución simple. Entonces tengo que lo que yo necesito para una interferencia constructiva de dos átomos es que el producto entre el vector distancia entre ellos dos y la diferencia entre el K incidente y el K saliente sea múltiplo de 2pi. Ahora, si quiero expandir esto hacia toda la red, ¿sí? Hacia los 10 a las 23 átomos que tengo en mi red, entonces yo ahora necesito que esto sea válido no para D, sino para todo R perteneciente a mi red directa, ¿sí? Necesito que R por K menos K' sea 2pi sobre M, ¿sí? Porque R es básicamente la distancia entre un átomo y toda la red, ¿ok? Y todo el resto de la red. Entonces, si yo quiero que todos mis átomos de toda mi red, ¿sí? Interfieran constructivamente, lo que necesito es que R, para todo R de la red directa por K menos K', sea un múltiplo de 2pi. Y en ese caso voy a tener una interferencia constructiva de toda la red. Si reescribo esto, ¿sí? Lo puedo, ¿sí? Simplemente haciendo una exponencial en ambos miembros, lo puedo reescribir como E a la I K menos K' por R, ¿sí? Igual a 1, ¿sí? Porque E a la 2πm va a ser 1, ¿ok? Y esto para todo R perteneciente a la red directa. Entonces, lo que estamos diciendo es que para tener interferencia constructiva en toda la red, o sea que todos los átomos irradien en fase y me den una señal máxima, ¿sí? Necesitamos que un K, ¿sí? Que sea la diferencia entre K y K', tiene que pertenecer a la red recíproca. ¿Ok? Porque esto que está acá, ¿sí? Me está diciendo que
yo necesito esta condición para tener interferencia constructiva, con lo cual estoy diciendo que yo necesito que K menos K' pertenezca a la red recíproca. ¿Ok? Por definición de red recíproca. Entonces, el cambio de vector de onda, ¿sí?, tiene que ser un vector de la red recíproca para que haya interferencia constructiva en toda la red. Y eso es lo que se llama condición de Laue. ¿Okay? Y fíjense que es una formulación en la que no asumimos planos cristalinos, que reflejan especularmente, quiero decir. Siguiendo un poco con esta formulación, para independizarnos de K', ¿sí?, entonces tenemos K grande igual a K menos K' perteneciente a la red recíproca, ¿sí?, que es la condición que necesitamos para tener interferencia constructiva. Entonces ahora despejo, hago K menos K, ¿sí?, paso este K para acá, me queda K menos K, y paso el K' para el otro lado, entonces me queda K' igual a K menos K, y saco el módulo en ambos miembros. Entonces de un lado me queda K menos K módulo, y del otro lado puedo escribir K, ¿sí? K, esto no tiene acá el sombrerito, con lo cual es el módulo de K, pero el módulo de K' y el módulo de K son lo mismo. Entonces yo en realidad acá despejé K', ¿sí?, pero al sacar módulo en ambos miembros, estoy diciendo que el módulo de K' y el módulo de K es el mismo, ¿sí?, porque es una dispersión elástica, no cambia la longitud de onda. Entonces, acá me estoy independizando de K', ¿sí? Entonces tengo que el módulo de K es igual al módulo de K chica menos K grande, donde K grande va a ser la diferencia de Ks para tener la condición del Laue que me va a dar una interferencia constructiva. Entonces, elevo al cuadrado en ambos miembros, ¿sí? Tengo K cuadrado de este lado, después K cuadrado menos 2K por K, más K cuadrado, grande. Y se cancelan los K cuadrados, me queda, esto paso para el otro lado, tengo un 2K por K igual a K cuadrado, ¿sí? Simplemente reacomodando términos. Después, al K vector grande lo reescribo como el módulo de K por K versor, ¿sí? Al escribir acá el módulo de K, ya lo puedo cancelar con este de acá, es el módulo, sale para afuera. Entonces, tengo, ¿sí?, paso el 2 para el otro lado y tengo K vector, ¿sí?, que lo tengo acá, multiplicado por K versor, que está acá, ¿sí?, va a ser igual a K sobre 2, ¿sí?, porque pasé el 2 y porque cancelé el módulo de K con el módulo de K. Entonces, esta es una formulación alternativa de la condición del agua que vimos, digamos, en la diapositiva anterior, que me independiza del K', ¿sí? Y me independicé del K' a partir de la condición de dispersión elástica y de que la longitud de onda no cambia. Entonces, si yo represento esto gráficamente, ¿sí?, lo que me está diciendo mi condición del agua es que si yo tengo un origen dado en un punto de la red recíproca, para que haya interferencia constructiva, la punta, ¿sí?, de mi vector K incidente tiene que estar en un plano que sea bisector de la línea que una al origen con algún K de la red recíproca. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. O sea, esto es la proyección de K sobre K es un medio de K. ¿Ok? Entonces yo tengo la proyección de K chiquita, perdón, que se llama todo K. La proyección de K minúscula, ¿sí?, sobre K mayúscula es un medio de K. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un origen en mi espacio K, ¿sí?, la punta de mi vector K chiquita tiene que coincidir con un plano que sea bisector de una línea que una al origen con algún K grande en toda mi red recíproca. Si esa condición se da, o sea, si yo vengo con mi vector K chiquita, la pongo en el origen, que puede ser cualquier punto porque es una red de Bravais y todo es indistinto, entonces la pongo en el origen. Entonces, si resulta que en donde termina mi vector K hay un plano, ¿sí?, que se llama plano de Bragg, que sea bisector con otro punto, entonces se satisface la condición del agua y tengo interferencia constructiva. Fíjense que este plano de Bragg, ¿sí?, de acá,
es básicamente un borde de los bordes de la zona de Brouillard que hablamos antes, ¿sí? Porque este es un plano que está bisecando entre un punto y otro, es la distancia a la mitad, ¿sí? Y entonces acá ya va teniendo un poco de sentido lo que venimos hablando, ¿sí? De algunos de los conceptos de los que venimos hablando, igual lo vamos a desarrollar bastante más adelante, pero ya empieza a sonar algo, ¿sí? Tenemos que cuando llegamos a un borde, ¿sí? De esta zona, justo en ese borde ocurre la condición de resonancia y de interferencia constructiva. Y ahora, ¿sí? Veamos si existe efectivamente una equivalencia entre las formulaciones de Bragg y de von Laue, ¿sí? En un caso de Bragg era planos cristalinos, con reflexión especular, y en el caso de von Laue tenemos dispersores independientes que les pedimos que interfieran constructivamente. Lo que vamos a encontrar básicamente es que, fíjense que en el esquema de von Laue le llamamos a esto plano de Bragg, y le llamamos plano de Bragg justamente porque lo que vamos a encontrar es que los planos a los cuales se refería Bragg son paralelos a estos planos que encontramos a través de la formulación de von Laue, que están definidos por como bisectores, ¿sí? Entre de líneas que unan un punto de la red recíproca con otro. ¿Okay? Entonces, veamos si esto es efectivamente así. Entonces, partimos de suponer que la condición del Laue, ¿sí? Se satisface, y vamos a desarrollar la condición del Laue para llegar a la condición de Bragg, ¿sí? Y mostrar la equivalencia. Entonces, si la condición del Laue se satisface, tenemos nuestro K, nuestro K', y tenemos un K grande, ¿sí? Que es K' menos K, ¿sí? Y que pertenece a la red recíproca. Entonces, este K grande pertenece a la red recíproca porque estamos suponiendo que vale la condición del Laue, partimos de un caso en el que la condición del Laue se cumple, va a ser un múltiplo, ¿sí? De K0, donde K0 es el vector más corto de la red recíproca paralelo a K. ¿Sí? Hasta acá simplemente lo que estoy diciendo es que este K no es el más corto de todos, es múltiplo del más corto de todos, que no sé cuál es. ¿Ok? Entonces, simplemente estoy reescribiendo al K de la condición del Laue como múltiplo del vector más corto paralelo a ese K. Ahora, por el teorema que vimos, ¿sí? Este vector más corto paralelo a K tiene de módulo 2pi sobre D, donde D es la distancia entre planos sucesivos de la red directa que están definidos por este mismo vector. ¿Sí? Entonces, simplemente estoy escribiendo el módulo de K0 como 2pi sobre D, donde D es la distancia entre planos definidos por ese vector. No estoy diciendo nada más que eso, ni diciendo nada en principio sobre esos planos por el momento. Simplemente estoy escribiendo el módulo de este vector en términos de esa distancia entre planos. Entonces, sustituyendo esto acá, ¿sí? Puedo escribir el módulo de K como 2pi n, ¿sí? N pertenece a los enteros, sobre D. Ahora, de este esquema, ¿sí? Geométrico que tenemos acá, podemos sacar que el K, ¿sí? Es 2K por seno de tita, ¿sí? Es esto más esto. ¿Ok? Entonces mi K grande es 2K seno de tita, y al mismo tiempo mi K grande es 2pi n sobre D, ¿sí? Donde D es la distancia entre los planos definidos por mi K0, que es el vector de la red recíproca más corto paralelo al K grande, que satisface la condición del Laue. Entonces, usando que K chiquita, que es mi K incidente, ¿sí? Es 2pi sobre la longitud de onda incidente, ¿sí? De mi rayo X, y sustituyendo esto acá, tengo que 2D seno de tita es n lambda, ¿sí? Que es la ecuación de Bragg. Entonces, la equivalencia entre las dos formulaciones, lo que me dice es que un máximo en la difracción del Laue corresponde a un cambio de vector de onda dado por K perteneciente a la red recíproca, ¿sí? Esto es, hasta acá es solamente la formulación del Laue,
Y esto equivale a una reflexión de Bragg por los planos de la red directa perpendiculares acá. ¿Sí? Porque fíjense que para llegar a esta ecuación, este D que me apareció es justamente el D que viene de los planos que están determinados por el K0. ¿Sí? Y N, ¿sí?, que es el orden de difracción en la ecuación de Bragg, acá en la formulación del Laue, es el cociente entre K, que es el vector que satisface la condición del Laue, y K0, que es el vector más corto, paralelo a ese K. Entonces la equivalencia entre la formulación de Bragg y la de von Laue es, ¿sí?, es simplemente esta, son dos descripciones equivalentes, solo que es mucho más cómodo trabajar en rayos X con la formulación del Laue porque es mucho más fácil tener la red recíproca, ¿sí?, que la red recíproca es una única red y me define todas las familias de planos posibles que me pueden dar alguna interferencia en mi red directa. En cambio, en la formulación de Bragg, yo me tengo que imaginar todas las formas posibles en las cuales puedo acomodar mi estructura cristalina en diferentes planos. ¿Sí? Como habíamos visto, los planos paralelos o los planos en ángulo, uno se tiene que poner a imaginarse o a completar todas las distintas configuraciones posibles de planos. Y eso lo tenemos automáticamente armado en la red recíproca, porque cada vector de la red recíproca ya me está definiendo una familia de planos. ¿Sí? Entonces, en general en difracción es mucho más cómodo trabajar con la formulación de von Laue. ¿Alguna pregunta? Porque acá estamos básicamente por ya hacer un resumen de la clase, y con esto vamos a usar de base la próxima clase para hacer un desarrollo más profundo de la respuesta de las redes atómicas a los rayos X. ¿Sí? Vamos a usar esto para ver cómo se pueden construir máximos de difracción y qué tipo de experimentos, ¿sí? Cuando digo experimentos me refiero a que básicamente lo que vamos a hacer en la clase son las cuentas, ¿sí?, que permite, a partir de experimentos, obtener cuál es la configuración cristalina de una red. ¿Alguna pregunta acá sobre difracción? Sí, fíjense que básicamente acá ya tuvimos un primer uso de la red recíproca, ¿sí?, que es, si se quiere, es una red que se encuentra en el espacio de Fourier de mi red real, ¿sí? Y si yo puedo determinar mi red recíproca a través de un experimento, automáticamente ya puedo determinar mi red directa y conocer mi estructura cristalina, ¿sí? Porque están directamente vinculadas mi red directa y mi red recíproca. Entonces, si conozco una, conozco la otra. En general, en un experimento, uno determina la red recíproca, pero como una determina unívocamente a la otra, directamente uno puede obtener la red real. ¿Ok?